Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Dennis Small de la organización de la RUSH. Este es el informe semanal. Hoy no es viernes 10 de febrero, que es cuando solemos tener las reuniones semanales. Hoy es sábado 11. Eh, pero igual tenemos una discusión estratégica, creo yo, muy significativa que tenemos que llevar adelante una semana después de la conferencia internacional del Instituto Schiller, en la que participaron seguramente muchos de ustedes, que tuvo y está teniendo un impacto internacional muy significativo. Nuestra evaluación preliminar, un día después de la conferencia, además del contenido realmente importante de muchas de las ponencias están disponibles, es que participaron en las primeras 24 horas más o menos unas 6.000 personas, 5.000 escuchando en inglés, 1.000 en español, y no sé, otro tanto quizás, otros 1.000 en francés, alemán, pero en todo caso tenemos una expansión muy significativa de nuestras actividades a nivel internacional, expansión de la que quiero hablar y planear exactamente cómo procedemos con eso, porque esa intervención es decisiva en este momento. Pero primero el tema que quiero abordar es el tema de la noticia bomba del periodista Seymour Hersh de Estados Unidos, que publicó esta semana, hace algunos días, un informe explosivo documentando en un artículo muy largo la manera en que eh, tanto la CIA como el Departamento de Defensa, el gobierno de Biden en general, actuando a través del Consejo de Seguridad Nacional, actuaron para realizar la destrucción de los dos gasoductos de Nord Stream, el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2. Que esto es algo que tenían planeado, estaban organizando en torno a eso desde el 2021. El propio Biden dio luz verde en el 2022 con la intención de hacer esto de manera secreta. Estuvieron involucrados los gobiernos de Noruega y Dinamarca, por lo menos. Parece que no estuvo involucrado el gobierno de Alemania, que en cierto sentido ahora está colgado de la cuerda floja en todo esto, porque ¿cómo puede sobrevivir un gobierno que se hizo de la vista gorda ante este acontecimiento, que es un acto de guerra en contra de Alemania, realizada por un aliado de la OTAN? Ahora, eh, lo que no es muy sorprendente verdaderamente es el hecho, el contenido de lo que dijo Hersh. Lo presenta con un lujo de detalles. Muchos de nosotros, no nada más el movimiento de la RUSH, pero muchos otros también estaban denunciando que esto tenía todas las indicaciones de haber sido una operación encubierta de Estados Unidos y el Reino Unido, simplemente haciendo y respondiendo a la pregunta que uno siempre se debe hacer del cui bono, quién se beneficia de un acto de este tipo de terrorismo internacional, porque eso es lo que fue. Entonces el contenido es muy interesante, pero no es sorprendente. Esa realmente no es la noticia. Parte de la noticia es el hecho de que Seymour Hersh, que tiene una larga trayectoria, es uno de los periodistas más famosos de Estados Unidos, que hizo muchas revelaciones en el pasado, de las que voy a hablar en un momento, y que había hecho estas relaciones en el New York Times, el Washington Post, en todos los grandes medios. Ahora nadie lo está publicando. Está censurado casi totalmente lo que está diciendo Hersh. Eso es muy importante. La Casa Blanca negó totalmente que fuera cierto, la CIA lo negó, el Departamento de Estado lo negó, pero en la conferencia de prensa de la Casa Blanca, matutina, bueno, a veces es diaria por lo menos, de la Casa Blanca, casi no hubo preguntas sobre este tema. Es decir, habían bajado la línea de que por favor no se hicieran preguntas al respecto, porque es un asunto de seguridad nacional. Y los periodistas mutis, sin decir nada. Lo mismo está pasando en Alemania. Hubo un debate, entre comillas, de 1 hora en el Parlamento, el Bundestag, que fue, según lo que Helga Sepp-Larouche nos estuvo contando hoy en la mañana, fue simplemente una cosa vergonzosa.
porque un parlamentario de AfD, un partido de derecha, hizo una denuncia. Después respaldó esa denuncia un parlamentario de izquierda, de Linke, del grupo de Wagenknecht, pero nadie dijo nada. Después de eso, los únicos comentarios fueron tanto del SPD, la CDU, el FDP, los verdes, todos absolutamente alineados. De ironizar, de tratar de desprestigiar, que esto no es cierto, etcétera, etcétera. Ahora, lo que sí es cierto es que Helga Zeppler-Rouge sacó una declaración el mismo 8 de febrero, el día después, inmediatamente después, o el día que salieron estas revelaciones, emitió una declaración desde Berlín donde ella informa sobre lo que pasó con Hersh y dice, si el gobierno de Alemania no actúa ante esta revelación tan escandalosa, ya no tendrá justificación alguna para seguir en el cargo. Dijo, ante esta monstruosidad, Alemania debe actuar de inmediato. Exijo que se investigue a fondo lo divulgado por Seymour Hersh en el Parlamento alemán. Al mismo tiempo, le hago un llamado al gobierno de Alemania para que le pida cuentas al gobierno de Estados Unidos. El gobierno alemán tiene el deber constitucional de evitar daños al pueblo alemán. La destrucción de la infraestructura energética afecta a los cimientos mismos de nuestro nivel de vida y nuestra estabilidad económica. Cierra comillas, lo dicho por Helga Zeppler-Rouge. Y esto es verdad. Ahora, otro aspecto muy importante de lo de Hersh es el momento en el que ocurre, porque esta investigación llevaba algún tiempo. Claramente tuvo contactos Hersh con gente dentro de las instituciones de Estados Unidos. Esto también es muy pertinente, pero el momento en que ocurre es unos días después de que Alemania claudicara vergonzosamente ante la presión de Estados Unidos y el Reino Unido para aceptar que enviarían tanques alemanes a Ucrania. Y la imagen de nuevo, tanques alemanes siendo usados camino hacia el oriente, hacia Rusia, en contra de Rusia, pues obviamente recordó lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial y en otros momentos. Entonces, es en el momento mismo en que Alemania claudica de la manera que ocurrió, que sale esta revelación de Hersh, que le crea un problema muy grande al gobierno de Alemania, porque aquí van a haber protestas. Esto no hay manera de esconder lo que dijo Hersh. Aquí va a haber una explosión y el gobierno alemán ahora está en la cuerda floja. Entonces, ¿por qué ocurrió en este momento? Bueno, hay que hacer un poco de historia. Recordemos simplemente la historia de Seymour Hersh, de quién es, y las otras revelaciones que ha hecho en su larga historia como periodista de investigación, porque él es experto en revelaciones que cuestionan la dirección misma de la política vigente y lo hace claramente con información que recibe de fuentes desde dentro. Por ejemplo, la primera explosión periodística es sobre la masacre de My Lai en Vietnam. Eso fue en 1969, hace más de 50 años, donde alguien le entregó información a Cy Hersh, él lo investigó, sacó las revelaciones en periódicos que ahora no lo publican, y esto causó un terremoto político en Estados Unidos e internacionalmente por el tema de Vietnam, donde se estaba viendo cómo diablos vamos a salir de este pantano en el que nos hemos metido. 1969. 1974 hace revelaciones Cy Hersh sobre las mentiras y las acciones de la CIA actuando dentro de Estados Unidos, que le queda prohibido constitucionalmente, que inició toda una investigación de la CIA, incluso de la formación del famoso Comité Church o la Comisión Church en
el Congreso de Estados Unidos, que hizo unos cambios fundamentales para tratar de limitar y controlar los excesos, entre comillas, de los servicios de inteligencia, que funcionó bien y fue importante hasta que el 11 de septiembre del 2001, y luego la ley patriota que se estableció, de nuevo estableció casi una dictadura dentro del propio Estados Unidos, dándole poderes enormes a todos los servicios de inteligencia que han usado hasta el presente. Pero eso fue otro actuar de Cy Hersh. Luego, en el 2003, él hizo revelaciones sobre la no existencia de armas de destrucción masiva en Irak, cosa que nosotros y otros estábamos denunciando, que era una mentira total que habían armado sobre el tema de Saddam Hussein, pero lo hizo Hersh, se publicó muy ampliamente, y lo hizo en discusiones, en entrevistas que tuvo con ni más ni menos Scott Ritter. Scott Ritter, que ahora es un aliado cercano nuestro, que aparece bastante con Diane Sare en nuestros medios y demás, con todas las revelaciones que él hace sobre la guerra actual en Ucrania. Y eso causó un terremoto político en 2003. Y luego, en 2004, él fue quien difundió todo lo que había pasado en Abu Ghraib, con las torturas norteamericanas que se estaban realizando por parte de la CIA, por parte del Pentágono, etcétera, etcétera. Entonces, o podemos ser ingenuos y pensar que, bueno, simplemente es un buen investigador, o podemos reconocer que aquí es claro que Seymour Hersh ha funcionado por décadas como un vehículo de cierto sector de algunos de los servicios de inteligencia y también de sectores del mismo establishment dentro de Estados Unidos y en cierta medida a nivel internacional. Esto claramente es lo que ha pasado. Nosotros en el movimiento LaRouche hemos tenido nuestras diferencias y bien grandes con Cy Hersh, nos ha atacado y todo lo demás. Entonces no estoy diciendo que es un santo. Lo que estoy diciendo es que lo que acaba de hacer con lo de Nord Stream es una indicación de que se está cocinando algo mucho más grande en términos de oposición a lo que está pasando hoy día. Hay varias otras indicaciones que quiero mencionar, ninguna de las cuales se debe tomar como un elemento importante en sí, pero vean el patrón, vean el panorama general que está ocurriendo. Además de eso está el documento de la corporación RAND de hace un par de semanas, que es un argumento en contra de una guerra permanente de la OTAN en contra de Rusia, diciendo que eso no es una buena idea. Lo presenta dentro de un argumento que dice, bueno, es que tenemos que tener las fuerzas necesarias para atacar a China, por lo tanto no debemos mantenernos en esta guerra permanente con Rusia. Y definitivamente hay gente que eso es exactamente lo que pretenden hacer. Pero también es la forma del argumento que se requiere hoy día en Washington para vender cualquier cosa. Entonces es importante que haya sido un vehículo para presentar cuestionamientos y discusión sobre el tema. Luego están los dos artículos de Henry Kissinger de los últimos meses, donde él también dice, señores, no es buena idea tener una guerra para aniquilar a Rusia. No lo recomendamos porque ellos son un país muy grande, puede causar más problemas de lo que esperábamos. Hay que incluir a Ucrania en la OTAN, pero tenemos que llegar a un acuerdo de coexistencia, si no pacífica, pero por lo menos coexistencia con Rusia. Y son un factor geopolítico dentro de Europa. Luego tenemos revelaciones que hizo Blinken, filtró Blinken, el secretario de Estado, con Ignatius, un periodista del Washington Post, donde también Ignatius dice, obviamente sin citar a nadie, que están considerando otras opciones en el Departamento de Estado, como permitirle a Rusia que se quede con Crimea, con hacer esto, con hacer lo otro, trueques de esto por lo otro, etcétera, etcétera. Claro, no hay ninguna indicación de que Rusia aceptaría eso, primero. Segundo, no es oficial, pero lo que sí es que es una indicación de que hay discusión sobre estas cuestiones, porque esta cosa
va en una dirección peligrosísima. Entonces hay esa oposición dentro del establishment en Occidente. Y creo que lo de Sy Hersh es lo más importante de lo que hemos visto recientemente, porque además abre las puertas a una discusión a fondo sobre el tema de Nord Stream. Y esto va a tener impacto. Pero también hay voces en Europa y también en Estados Unidos que no son realmente del establishment como tal, pero que hay más gente que está alzando la voz en contra de una guerra termonuclear. Hay, bueno, manifestaciones muy grandes en Francia en esta semana. Hay declaraciones muy buenas del nieto del general Charles de Gaulle, que también es un profesional y analista y demás. Él dice que aquí se corre el peligro de una tercera guerra mundial. Y luego hay declaraciones muy importantes que emitió la dirigente del grupo alemán Die Linke, es Sarah Wagenknecht, que es conocida como la oposicionista con más apoyo en la población. Y ella y otra mujer, no me acuerdo de su nombre, pero una dirigente del grupo feminista en Alemania, acaban de sacar una declaración conjunta llamando por una manifestación el 25 de febrero en contra de la guerra, diciendo que aquí se corre el peligro de una confrontación hasta nuclear con Rusia, que la dirección actual del gobierno de Scholz en Alemania es peligrosísima. Nosotros, dice los alemanes, estamos cruzando las líneas rojas. Hemos dicho que no vamos a enviar tanques, ahora vamos a enviar tanques. Hemos dicho que no vamos a enviar los aviones caza, seguramente lo vamos a enviar. Y sí, Ucrania puede ganar batallas individuales con respaldo de Occidente, pero no puede ganar una guerra en contra de la potencia nuclear más grande del planeta, que es Rusia. Y eso es lo que hasta militares estadounidenses como el general Milley están diciendo. Entonces, hay que negociar. Negociar no quiere rendirnos, quiere decir negociar y llegar a acuerdos y hacer concesiones de cada lado. Entonces, esto es muy importante. Por supuesto, sigue la iniciativa del Papa, que nosotros en el Movimiento LaRouche estamos no solamente respaldando, sino llevando adelante toda una campaña internacional para que gente respalde esa iniciativa. No es apoyo al Papa, o sea, el Papa está haciendo lo que está haciendo, es apoyo a la idea propuesta de que tiene que haber negociaciones sin condiciones previas y usar una figura que está por encima de los partidos políticos y también usar eso para forjar una alianza ecuménica. Y estamos logrando apoyos importantes de protestantes, de musulmanes, de judíos y otros para esta iniciativa. Y la gira del Papa por África también ha sido muy importante en ese sentido. También tenemos ahora la iniciativa del presidente de Brasil, Lula, que está hablando de que se tiene que forjar un club de la paz, que varios países, dice que Brasil, China, India, Indonesia y otros países podríamos, dice, ayudar a establecer negociaciones, que se requiere la paz, sí o no. Y es una iniciativa importante. Lo que dijo Helga LaRouche es que, muy bien, eso no va en contra de lo que dijo el Papa. Si podemos moverlo en esa dirección, muy bien. Además, los países del sur se están pronunciando de una manera muy fuerte a estas alturas, en general, en contra del sistema económico que está desbaratándose y por esta guerra también que se está viendo. Nuestras actividades, las del Movimiento LaRouche, bueno, estamos organizando junto con otros partidos de izquierda, partidos de derecha, una manifestación en Washington el 19 de febrero y hay manifestaciones paralelas que se están organizando en Berlín, en Roma, en Los Ángeles, en la Ciudad de México y otros lados en contra de la guerra, que tiene que haber una nueva arquitectura de seguridad que respete los requerimientos de seguridad de ambos lados, de todos lados. Y no se puede tratar de aniquilar a Rusia como está haciendo la OTAN en este momento. Ahora, ayer tuvimos un avance muy importante en esto. Helga Sepp LaRouche participó en un diálogo en Twitter con una figura muy importante que se llama Kim.com.
Él es alemán finlandés, tiene conexiones con el tema de Wikileaks, ayudó a financiar todo eso, está ahora en Nueva Zelanda exilado porque está acusado penalmente. Él tiene 1.300.000 seguidores y tuvo una discusión de 2 horas y cuarto con Helga Seplar-Rush sobre este tema. Participaron y hicieron, hubo impresiones de más de 1/3 de millón de personas en este periodo inmediato. Y lo importante es que Kim.com dijo que él está absolutamente a favor de y va a participar en este proceso organizativo internacional. E invitó a Helga a estar en su programa cada semana hasta que logremos realmente tener una explosión de actividad visible a nivel internacional por la paz. Entonces, eso en términos de lo que está ocurriendo en el sector transatlántico, en Estados Unidos, Europa, pero también hay mucho movimiento en el llamado sur global. Les mencionaba lo de Lula y lo que está pasando ahí en eso. Creo que es muy importante, lo quiero mencionar nada más porque no hay tiempo para discutirlo demasiado a fondo en este momento, pero Lula ha hecho un par de cosas muy importantes, además de toda la discusión de tonterías con Biden, y fueron tonterías, pero lo que hizo en Brasil es que primero está tratando de bajar las tasas de interés y poner bajo control al Banco Central, cosa que es fundamental en Brasil, tuvo una polémica muy fuerte, y restableció firmemente la importancia del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, el BNDES, y nombró como el nuevo jefe del BNDES a Luisio Mercadante, que es un izquierdista del PT, pero con una firme orientación hacia el desarrollo. Y lo que dijo Lula es que, bueno, el BNDES puede volver a ser, tiene que ser el banco de fomento, el banco de desarrollo, porque el país necesita desarrollo, necesita infraestructura. La otra cosa muy importante, esto todavía no es oficial, pero se está informando en la prensa y amigos míos en Brasil me confirman que sí es verdad, es que Lula va a nombrar a Dilma Rousseff como la nueva vicepresidenta del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. Ahora, el Banco de Desarrollo de los BRICS se estableció y es una institución muy útil, pero no ha hecho nada, francamente. Y después de que el vicepresidente brasileño, Paulo Nogueira Batista, una figura importante a favor del desarrollo, fue reemplazado durante el gobierno de Bolsonaro con un neoliberal total. Eso obviamente no ayudó, pero ahora a ese señor lo van a purgar y van a poner a Dilma Rousseff. Ahora, esto es muy interesante porque Dilma estuvo presente en el asunto del BNDES y a Luisio Mercadante, y también se dice que Dilma va a ir con Lula en su viaje a China, que va a ser a fines de marzo. Entonces, la conexión del BRICS Plus con lo que está pasando con China y Rusia está muy presente en lo que está ocurriendo. Dilma ha sido más que clara en todo el año del 2022 sobre el tema de China, sobre el tema del desarrollo, sobre el tema de que se tiene que buscar una solución de desdolarización, y esto abre posibilidades muy importantes que obviamente el enemigo no se va a quedar cruzado de brazos ante todo esto, porque ellos están, además de todo, ante un crack total de su sistema. Ahora, en este sentido, creo que es importante retomar el tema de Perú en este contexto, porque el tema de Perú cobra importancia en este contexto y solo en este contexto, porque la intención de la OTAN global, como hemos indicado desde el comienzo en todo esto, es garantizar que los países de Iberoamérica formen parte de la OTAN y absolutamente no rompan y para irse con la alternativa de China, BRICS Plus, etcétera, etcétera. Entonces, lo que ha pasado en este último periodo, la última semana o dos, es que siguen las manifestaciones de
agrupaciones, especialmente en el sur del país, obviamente en base a condiciones reales malas en la situación de Perú, pero ¿quién no tiene situaciones malas hoy en día? Pero organizado con la intención de fomentar un indigenismo separatista y luego tratar de conectar eso a Rusia y China. Y esto es explícito a estas alturas, porque de repente Sendero Luminoso, con dos de sus cabezas, la camarada Dilma y la camarada Olga, sacaron declaraciones solicitando el apoyo de Rusia y China a la batalla por liberar al sur del país y tumbar el gobierno actual de Perú. Y en una de las últimas manifestaciones de estas fuerzas en Perú, se manifestaron con banderas rusas y con pancartas diciendo Putin ayúdanos, Xi Jinping ayúdanos. Ahora, esto es exactamente lo que habíamos predicho que iba a ocurrir. Y por supuesto, ahora eso da la justificación para que los grupos derechistas, liberales, que quieren asociarse con la OTAN global, digan ahora, ya ven, aquí está la demostración y todas las pruebas. Es Sendero Luminoso, son las manifestaciones de los indígenas que Rusia y China están detrás de esto. Y vi videos que los compañeros en Perú me enviaron. Están diciendo que Rusia y China están financiando esto. O sea, esto es una trampa total, absoluta y total. Y viene de tiempo atrás. Todo esto fue cocinado de tiempo atrás, empezando con Paul Rivet y Jacques Sustel, por el otro lado, que fue la parte mexicana, de todos los grupos de la Sorbona que armaron todo el tema del indigenismo para tratar de manipular en los años 20, 30, 40, 50 en Iberoamérica las protestas y la situación que obviamente fue terrible de las poblaciones indígenas, pero manipular eso en la dirección del separatismo y en la dirección de un ataque a mantener una nación unida. Y luego conectar eso con el narcotráfico. Eso lo tenemos totalmente documentado. En el caso de Perú y de México, estamos hablando en el caso de Perú de gente como Sagasti, que luego se volvió presidente de Perú, vaya coincidencia. Max Hernández, un psicólogo entrenado en la Tavistock. Gustavo Gorriti, agente pagado de George Soros y otros que han financiado todo este operativo. Y para ellos, Castillo no ha sido, en un juego de ajedrez, no ha sido un castillo, ha sido un peón. Y lo sacrificaron intencionalmente. Esto fue intencional, porque Castillo no les estaba funcionando. No era nada, no había ninguna posibilidad. Entonces dijeron, vamos a sacrificarlo, convencerlo a que cierre el Congreso y hacer un autogolpe, para luego sacarlo a él y usar eso, usar la camisa sangrienta de Castillo para movilizar a masas. ¿Con qué intención? Con la intención que ahora estamos viendo. Y es exactamente lo que nosotros dijimos desde el primer momento. Claro, esto tiene cuestiones internas de Perú, pero el propósito es estratégico para garantizar que el continente no se una a China, a la Franja y la Ruta y a la cuestión de los BRICS Plus. Y ahora estamos viendo que el guión se está realizando tal y como habíamos indicado. No el Perú nada más, está el tema de los mapuches de Argentina y de Chile. Y para los veteranos que se acuerdan, este es el mismo tema de los zapatistas en México, en Chiapas, que se lanzaron, obviamente con condiciones terribles de los indígenas en Chiapas, pero lanzaron eso con la intención ¿qué? De separar a Chiapas, con todo el uranio y todo el petróleo que existe ahí, para formar una república independiente que luego, pues facilitó que las compañías petroleras negociaran, no con México, sino con una republiqueta independiente zapatista. Y bueno, afortunadamente eso no tuvo éxito. Pero hay que ver el juego grande aquí. Si lo vamos a parar, hay que reconocer el juego grande y denunciar el juego grande, porque solamente así podemos desactivar lo que de otra manera va a ser y ya está haciendo una guerra sangrienta y quizás entre naciones y en el continente. Ahora,
Cierro con algo, pues, francamente escalofriante, regresando al cuadro estratégico que les indicaba anteriormente de toda la iniciativa para provocar una confrontación termonuclear, que con la visita de Zelensky a Londres, esto fue todo un show, todo un circo armado, una visita inesperada, sorpresa. Visitó al rey, al parlamento, se reunió con el primer ministro, exigiendo que aviones caza sofisticados, misiles de largo alcance, que ya están siendo controlados por Estados Unidos, que está dando las coordenadas de los blancos de los misiles HIMARS. O sea, Estados Unidos ya está en la guerra. No es una amenaza hacia el futuro, ya está en la guerra. Y los rusos lo están diciendo. Y lo que pasó con la visita de Zelensky a Londres es lo que ha estado pasando. Primero en Occidente dicen, no, 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 primero no a los tanques. Bueno, luego resultado que sí. Luego, no, no, no vamos a dar aviones caza, los jets sofisticados. Pero van a Londres primero y Londres dice, claro que lo vamos a hacer. Y luego van a ver, tarde o temprano, ahora después de lo de Nord Stream y Cybersh, quién sabe si lo van a poder lograr, pero aquí luego lo que ocurre es que Alemania se doblega, dice, bueno, nosotros también, Estados Unidos, nosotros también, todo con la intención no de ganar la batalla en Ucrania, sino de lograr una provocación nuclear con Rusia sobre el tema de Crimea. Y ese es el juego. Ahora quiero terminar, como les decía, con algo escalofriante que escribió Lyndon LaRouche hace muchos años, en 1977, como si lo hubiera escrito para el día de hoy, para el tema de Ucrania. Y por cierto, quiero recordar que hace 4 años, mañana, el 12 de febrero, es cuando falleció Lyndon LaRouche. Estamos a 4 años de su fallecimiento, pero un artículo que él escribió en 1977, que estamos presentando y dando a luz a través del trabajo de la Fundación por el Legado de LaRouche, un artículo que él escribió un día después del asesinato de Jürgen Ponto, donde él, viendo una situación complicada de terrorismo, inmediatamente fue al fondo del asunto estratégico. Y dijo lo siguiente, les quiero leer 2 párrafos. Dijo, no se hagan ilusiones. Cuando los hombres eligen la guerra, ya sea por decisión o por falta de acción para evitarla, no pueden elegir el curso que seguirá la guerra. Si la guerra estalla, se librará para ganar a toda costa. En la guerra, el peligro fundamental es el de perder la guerra. No habrá guerra convencional en Europa, ninguna forma de guerra convencional aumentada con una guerra nuclear táctica hasta después de que Estados Unidos haya sido destruido como nación y los campos de batalla de Europa Central hayan sido preparados primero para el asalto, allanadas con la máxima saturación de capacidades de artillería para la guerra atómica, bacteriológica y química. Quien no libre la guerra de esa manera, en esos términos desde el principio, debe, por lo tanto, tener la seguridad de perder la guerra. Por lo tanto, eso es lo que sería la guerra y nada más. Y concluye LaRouche. Para luchar por la paz, para evitar la guerra, los mandos políticos y militares deben mirar primero las entrañas radioactivas del infierno. Luego de que hayan enfrentado al infierno de la guerra tal y como debe librarse, que se imaginen en medio de esa guerra, pensando en el momento en que podrían haberlo evitado, que concentren esa pasión prevista de amargado remordimiento en el momento presente y que actúen para evitar la guerra con esa misma determinación despiadada y sombría con la que tendrían que haber librado la guerra. Llevamos como responsabilidad moral las esperanzas de todas las generaciones que nos precedieron, la ansiedad de la presente y la posibilidad de las futuras. Si no somos capaces de actuar para nuestra cultura, esta no es apta para sobrevivir. Y no,
sobrevivirá. Y creo que esa evaluación de LaRouche desafortunadamente sigue siendo absolutamente válida para el momento actual.